Ha llegado el momento Pues ya estamos. de colocarte la venda. ¿Alguna intuición? Yo creo que vamos de monasterio a monasterio. El coche se para, Uy, Dios. la puerta, A ver. un escalón. ¿Seguro que has puesto el escalón Que de...? sí, que está puesto. Ahí está. ¿Y Y ahora qué? ahora salta. Bien. De para acá, Miguel Ángel. ¿Dónde creías que estabas tú? Hombre, yo creía que me ibas a llevar o a traer a Montserrat. No es Montserrat. No. Miguel no Ángel puede estar Rodríguez así. ha fallado en su pronóstico. Seguro que muy bien, ¿eh? Cuidado con el escalón. Ahora viene un escalón. Cuidado. No, un poquito más adelante. Un poquito más. Ahí, ahí. Qué divertido es ver a alguien que... ¿Qué dices? Cuidado con el escalón, pues yo creo que ya estoy ahí. Vamos a parar aquí, Miguel Ángel. Estamos en un lugar simbólico. Tienes encima tuyo algo que te va a gustar, seguro. ¿Ninguna intuición? Oh, ¿Nada? ¡Chan, chan! Bienvenido a Arenys de Munt, el primer pueblo de Cataluña el referéndum? donde se hizo un referéndum por la independencia. Aquí tienes la bandera catalana, por cierto, la única que preside el ayuntamiento de Arenys de Munt. Y el referéndum se hizo aquí, en el Centre Mural. Cuando hablabais de Arenys de Munt en las tertulias, la verdad es que daba una imagen de un lugar como súper peligroso, súper conflictivo y... Hostia, no veo yo aquí todavía los cascos azules. La verdad es que en eso tienes razón. A veces decimos unas cosas que cuando bajas a la realidad no tiene nada que ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les presento a Miguel Ángel Rodríguez, ¿lo conocen? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué les parece que en Cataluña se hagan referéndums por la independencia? A mí no me parece ni mal ni bien. Yo sí tengo una opinión bastante clara. Es absolutamente inconstitucional, absolutamente innecesario y absolutamente irregular. ¿Ves cómo hay gente sensata en el mundo? Pero, Yo formo parte de una minoría castellanoparlante que en Cataluña no siempre tiene el 100% de sus derechos permitidos. Como cualquiera que vive en Barcelona y Cataluña sabe. este tío lo has puesto tú. Bueno, me ha costado además... ¿Tú vives aquí en Cataluña también? Vivo en Cataluña. ¿Y opinas lo mismo que tu compañero de mesa? No, no opino lo mismo. ¿Qué opinas tú? Me parece que no existe ningún problema ni de convivencia, ni de idioma, ni ningún tipo de problema que pueda afectar a los que vivimos en Cataluña, seamos catalanoparlantes o seamos castellanoparlantes. Considero que el nacionalismo no es bueno, no significa que sea extremadamente malo, pero a mí no me gusta. Prefiero una sociedad que no sea ni nacionalista española ni nacionalista catalana. Creo que lo que están diciendo estos dos señores, que ideológicamente no son afines en todo, es un buen resumen de lo que yo he intentado transmitir. Los nacionalismos son malos, cualquier nacionalismo, y hace falta libertad. El señor este también hablaba del nacionalismo español, que tú negabas. Yo niego que el que defienda a España sea nacionalismo español. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? ¿Vinieron ustedes a votar? ¿Sí? ¿Y a qué votaron? ¿Sí? ¿Es lo que quieren? ¿Sí? Intenten convencer a Miguel Ángel Rodríguez porque quieren la independencia. Mira, que es un derecho de los pueblos, de todos los pueblos. Me parece bien que sea un derecho, pero de verdad que nos va mejor en Cataluña siendo independientes. Pues si usted saca el expolio fiscal que padece Cataluña cada año, que son 22.000 millones de euros, pues imagínese las cosas que se podrían hacer en Cataluña. Y si hubiera que hacer un ejército en Cataluña como país independiente, ¿cuánto costaría al año? Si llegase eso, con los 22.000 millones podríamos tener un ejército pequeño. Entonces seríamos invadidos por Argelia, si fuera pequeño. Porque tenemos que ser invadidos. Eso era traídas de otras épocas. ¿Ah, sí? Nosotros seremos independientes bajo la tutela de Europa. Ah, Y Europa- ¿y eso cómo lo van a conseguir? Con países europeos que nos den el soporte. Es que Europa no quiere ser un país. Somos distintos países en Europa. Y cada país, bien lo sabe usted, Y nosotros somos un país. Pero yo creo que continuaré comiendo cuando sea independiente el jabugo, me iré de vacaciones a Andalucía, que soy un enamorado de Andalucía,
y tendré mis compañeros, igual que los tengo ahora, en Madrid, en Castilla, en Zaragoza, en todas partes de España. Pero está usted equivocado. Sabe que para volver a Andalucía tendrá que llevar un pasaporte y que a lo mejor puede pasar o no si tiene visado. Yo para entrar en Francia no necesito pasaporte. Si Cataluña pasa a ser independiente, tendrá algunos problemas. O solo es... Si usted mira el PIB de Letonia ahora, comparado con como estaba antes, es mucho mejor. Igualmente que en Eslovaquia y que en Chequia. Y no hubo ningún problema. Miguel Ángel, yo creo que aquí hemos descubierto un tertuliano. Yo creo que ha pasado... Duro de pelar. Tú aquí, pim, pam, con el domino, el 6 doble y tal, pero vamos, le has cerrado la partida, ¿eh? Yo pienso que seremos independientes siempre que la gente quiera y crea que puede ser independiente. Venga, encantado. Adiós, Cuando seamos independientes, está invitado a Cataluña. Yo también le invito a España. Qué fair play. Al menos que veamos un poco Arenys de Munt, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ets el follonero. Sí, el presidente Miguel Ángel Rodríguez. Sí, sí. Hace 9 años me casé con una chica china, una funcionaria de Mao, y trajo a su hijo. Con 8 años está inmerso en catalán totalmente y me saca notables en castellano y suspensos en catalán, para que Rajoy vaya diciendo lo del catalán, que va a machacar el castellano en Cataluña. ¿Sabes qué pasa en Cataluña? Que viene un funcionario de Madrid y le meten al chaval a estudiar en catalán y le toca los cojones, coño. No sé, pero... Le toca los huevos. No es que sea un problema, de problema no hay ninguno. Mira, Coca-Cola catalana. Tío, ya estáis como en Venezuela. Altercola. ¿Quieres llevarte una Altercola? ¿Sabes? ¿Te atreves a que nos abramos y la tomamos? A ver, ¿sabes? Pero cobra a mí, por favor. No. Sí, sí. Bueno, oye, bienvenido sea. Dos. Muchas gracias. Oye, bien. Te vas a llevar lotería, Miguel Ángel. Hombre, lotería de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Es esa de CUP? La CUP es la candidatura de Unitat Popular. 2, 3, 5. Ten. Uno para ti, Muchas gracias. uno para Curry Valenzuela, otro para ti y otro para Carlos Herrera. Y otro para Carlos Herrera. Muy bien. Con todo el cariño. Ah, mira. Dice que, que esto es para la lotería de Navidad que se celebrará en Madrid, capital del país vecino, el día 22 de diciembre. Pues es la lotería de Navidad, la que se celebra para toda España. Y los independentistas también hacen participaciones. Aquí lo tenemos. Y entonces hacen esas. Si te toca la lotería de los independentistas, vamos, me cago, tío. Pero si me toca la lotería de Arenys de Munt, después de las conversaciones que hemos tenido y haber visto a la gente, pues me dará mucha cariñada, porque este pueblo siempre lo recordaré muy bien. ¿Sí? He visto que la gente no es ni tan rara como nos imaginamos, ni tan tonta como los que hablamos por la tele. ¿Lo vas a explicar esto en las tertulias también? Sí. Me alegro. Imperio.